el Señor les bendiga abundantemente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, permítanme orar para dar inicio a este sermón. Padre, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, para que tú nos bendigas, Señor, y para darte gracias, Padre amado. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia declarada en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, llegar a este lugar a congregarnos juntos como hermanos, bendito Dios, así como tú mismo lo has instruido y lo has dado como mandamiento, Señor, para nosotros. Gracias porque es un privilegio gozar de tu presencia en medio nuestro, Señor. Y gracias porque es un privilegio gozar entre hermanos, Señor, y glorificar tu nombre, Padre amado. Gracias porque aún en este país, Señor, se nos ha permitido predicar tu evangelio libremente. Gracias, Señor, porque aún podemos proclamar tu nombre en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos con la predicación de tu palabra, bendito Dios, y que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones, Señor, de la forma como ya tú lo has dispuesto desde la eternidad, bendito Dios. Padre, y de antemano, Señor, te ruego que me perdona mis debilidades, perdona mis imperfecciones, Señor, al presentar tu palabra, Señor, tu palabra perfecta, presentada por hombres imperfectos, Señor, que tú has provisto para esta comunidad, bendito Dios. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos en sus corazones, Señor, para que pueda obrar en ellos, bendito Dios, y poner por ellos, Señor, las cosas que aquí aprendemos, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu bendita gloria. Amén. Hay muchas religiones en el mundo y todas ellas son centradas en el hombre. Cuando entramos a analizar con más detalle las que más se conocen, podemos mirar al final que la salvación en última depende de lo que el hombre haga o no haga. Dentro de estas religiones está incluida la de muchos que se hacen llamar cristianos, que creen en Cristo pero a media, porque no creen en la obra expiatoria completa, suficiente. Les cuesta creer que nuestra salvación es completamente del Señor y por lo tanto se esfuerzan por colocar un grano de arena a dicha salvación. Por otro lado, hay otras que ven a Cristo como un gran líder, un ejemplo, un buen profeta, quizás el mejor de todos los hombres, pero no lo ven como el Dios hecho hombre, aquel que voluntariamente vino a este mundo específicamente a glorificar al Padre y a morir en una cruz. Desde lo más alto y sublime en donde estaba, bajó a lo más humillante que cualquier hombre podía recibir, en la muerte en una cruz. Cristo no es un gran hombre, Cristo no es un gran profeta. Nuestro Señor es Dios mismo y por lo tanto ha sido el mayor milagro que ha podido existir. Dios pisó la tierra. Por último, hay otro puñado de creyentes que no solo creen que Cristo vivió como nosotros debemos vivir, sino que también murió como nosotros merecíamos morir. Llevan la cruz en todo momento, pero a veces se les olvida el gran final de todo esto, que es la resurrección. Mis hermanos, sin resurrección vana es vuestra fe, declara la palabra de Dios. Vana sería la cruz, vano sería todo lo que creemos. Es precisamente la resurrección la que ratifica todo lo sucedido en el ministerio de nuestro Señor mientras estuvo con nosotros. Un gran predicador del siglo XX llamado S.M. Lockridge describió en forma poética el sentido de expectación que debemos tener al leer los relatos de la pasión de Cristo en los evangelios, sabiendo de antemano que la historia no termina con su muerte expiatoria en la cruz. El poema en síntesis dice de la siguiente manera: es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo se está acercando.
Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está vilificando, pero ellos no tienen ni idea de que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor. María está llorando, Pedro lo está negando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten con un manto escarlata, lo coronan con espina, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario, su sangre está goteando, su cuerpo está tambaleando y su espíritu está cargado, pero ¿sabes qué? Es solo viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando y el malvado sonriendo. Es viernes, los soldados clavan a una cruz las manos y pies de mi Salvador y luego lo levantan junto a dos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están cuestionando qué ha sucedido con su rey y los fariseos están celebrando que su intriga ha dado resultado, pero ellos no saben que es solo viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, él está colgado de una cruz, sintiéndose desamparado por su padre, abandonado y muriendo. ¿Acaso no puede nadie salvarlo? Oh, pero apenas es el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra está temblando, el cielo se ha oscurecido, mi rey clama en su espíritu. Es viernes, la esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás está riendo. Es viernes, Jesús ha sido enterrado, un soldado custodia la entrada y una roca se ha rodado a su lugar. Pero es viernes, es solo viernes, el domingo se está acercando. Mis hermanos, la resurrección es la mejor noticia que podemos dar. Allí está nuestra esperanza. Por medio de la cruz hemos sido reconciliados con Dios, algo que solo Cristo podría hacer, siendo intermediario entre Dios y los hombres. Cristo satisfizo todas las demandas del Padre y gracias a eso podemos entrar confiadamente al trono de gracia y deleitarnos en él. La resurrección es un acto soberano de Dios y que sin ella de nada serviría todo lo que predicamos. De nada. Quiero que me acompañen en sus Biblias al texto base de nuestro sermón dominical del día de hoy, el cual es titulado Él ha resucitado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 5 al 8, en su primera parte. Mateo, capítulo 28, versículos del 5 al 8, la parte A. Dice así la palabra de Dios. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. En nuestro sermón dominical de hoy veremos 4 aspectos a través de estos versículos. En primer lugar, miraremos la incertidumbre de su pueblo en el versículo 5. En segundo lugar, la gran noticia para su pueblo en el versículo 6. En tercer lugar, el mandato para su pueblo en el versículo 7. Y en cuarto lugar, la obediencia de su pueblo en el versículo 8. Comencemos entonces, mis hermanos, con nuestro primer punto, la incertidumbre de su pueblo. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Es difícil imaginar
en qué grado de incertidumbre se encontraban estas dos mujeres. Y no solo ellas, sino también sus discípulos. Nuestro maestro se fue, murió siendo crucificado. Aquel que nos dijo que no temiéramos ya no está. El que caminó con nosotros 3 años partió. ¿Qué será de nosotros? Ahora, ¿quién nos va a ayudar? Ya no está nuestro Señor, hemos quedado solos. Nuestro pastor se ha ido. ¿Qué grado de incertidumbre podría tener el pueblo en ese momento? Nadie creerá en nuestra fe. Nadie creerá en Él. ¿A quién podemos predicar si nuestro Señor murió? Cualquiera que hubiese llegado en ese momento al sepulcro hubiese sentido la misma incertidumbre, pero Dios, en su sabiduría, decretó que estas dos mujeres fueran al sepulcro pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, un domingo como hoy. María Magdalena y la otra María eran esas dos mujeres. Pero ¿quién es esa otra María? El Evangelio de Juan nos da una luz de quién podría ser esa otra María. En Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Podemos deducir por el texto de Juan que la otra María era la mujer de Cleofas, madre de Jacobo, el menor, y José. Estas mujeres habían llegado al sepulcro de nuestro Señor, pero se encuentran con el ángel del Señor que removió la piedra y se hizo un gran terremoto. Eso lo vemos antes de todos estos pasajes que acabamos de leer. Dicen las Escrituras que el aspecto del ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La apariencia del ángel nos recuerda a la cara brillante de Moisés después de su encuentro con Dios en Sinaí, que relata Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y la cara brillante de Jesús y sus ropas deslumbrantes de la transfiguración, que relata el capítulo 17, versículo 2 de este mismo Evangelio de Mateo. La apariencia del ángel refleja la gloria de Dios y autentica su origen celestial. Y este ángel le dice a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué gran consuelo encuentran estas mujeres cuando reciben del ángel estas preciosas palabras. El mismo consuelo que el Señor nos ha dicho en todas las Escrituras. No temas, confía en mí. Yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, el que venció a Faraón, el que guardó pueblo para sí, aquel que te ha salvado para mi propia gloria. Es el mismo consuelo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo cuando dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. El temor es algo que nos perturba. El temor no es de Dios, pero los discípulos en su incertidumbre no entendieron el mensaje de nuestro Señor, sobre todo en la última semana antes de su muerte, y por ello estaban desconsolados, hasta que llegaron estas palabras del ángel, y con certeza les dijo que sabía que buscaban a Jesús, el que fue crucificado. Mis hermanos, este es el mismo consuelo que debemos tener nosotros ante cualquier circunstancia. No temamos, porque la tumba está vacía. Y es allí donde nosotros descansamos. No temamos, porque el Cristo no está en esa tumba. No temamos, porque Él mismo nos prometió que seríamos afligidos en este mundo, pero Él mismo nos prometió que Él venció a ese mundo. Entonces, ¿por qué tememos? ¿A qué le tememos? ¿A la vida? Dios está con nosotros. ¿A la muerte? Dios estará con nosotros. ¿Por qué tememos? Porque mis hijos quedan pequeños tal vez.
Dios está con nosotros. Mi hermano, muchas veces queremos hacernos el Dios de todos. Queremos hacernos el Dios de nuestras esposas. Queremos hacernos el Dios de nuestros hijos. Y no confiamos en el Dios de la humanidad. En el Dios que todo lo puede. Y si Él nos llama a su eterna gloria, ¿en quién confiaremos? En el Dios que nos ha llamado. ¿O es que te crees más fuerte que Dios? ¿O es que te crees más sabio que Dios? Entonces, ¿por qué tememos? Nos enfermamos a veces de gravedad y tememos. Señor, ayúdame. Quiero vivir más para proclamar tu evangelio. Hasta nos justificamos, además. Y esta tumba vacía, mis hermanos, es lo que me lleva al segundo punto. La gran noticia para su pueblo. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como digo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mis hermanos, el domingo llegó y Él ha resucitado. Aquel que prometió que resucitaría ha cumplido su promesa. Nuestro Dios ha sido glorificado. Su Hijo resucitó. Nosotros nada más podemos decir aleluya a esa gran promesa. Nuestro Dios resucitó. Él ha resucitado. La historia no terminó el viernes. La historia continuó hasta el domingo. Y el domingo resucitó. Aquel Señor que murió el viernes como un cordero. Como un cordero en la cruz del Calvario. Que ni su boca abrió. Ese cordero que murió el viernes se levantó el domingo como león. Cordero y león. Podemos entender eso. Dos animales totalmente diferentes, ¿cierto? En su naturaleza. El cordero y el león. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dice la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. El poder de Dios resucitó a su Hijo, la mejor noticia, la más sublime de todas las noticias, la única noticia que todo creyente necesita, la única noticia que nos da esperanza. Cristo ha resucitado. Esa es la única noticia que nos da esperanza. Así como Él lo había prometido, así se cumplió. Era necesario que Él fuera crucificado, pero también era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Él ha sido nuestra primicia y por ello estamos confiados que cuando muramos resucitaremos con el Señor. Porque aquel que levantó a Cristo de entre los muertos también nos resucitará a nosotros en el día postrero. Y para confirmar esta extraordinaria noticia, el mismo ángel les dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel les invitó a ver el lugar donde había sido puesto el Señor dentro de la tumba, para que se confirmara lo que le decía, para que vieran que el cuerpo ya no estaba allí. ¿Pueden imaginarse ustedes ese momento? No es malo imaginarnos esas cosas. Ya estas mujeres estaban perplejas por la noticia del ángel,
como lo dice Lucas 24:4 en el Evangelio sinóptico de esta historia, o de esta parte del Evangelio. Que además añade que junto a ella se pararon dos varones con vestiduras resplandecientes cuando entraron y no hallaron a nuestro Señor. Mis hermanos, ustedes estarían perplejos en ese mismo momento. Nuestro Rey ha resucitado, nuestra esperanza ha llegado, nuestra salvación es segura solo en Él. Así los fariseos hayan dicho que el cuerpo fue robado por los discípulos, la Biblia es clara en todos sus evangelios sinópticos en darnos detalles, el cual era imposible que eso pasara por la seguridad puesta por Roma, solicitada por los mismos sacerdotes, y la gran piedra colocada con el sello de la guardia romana, que era imposible ser rodada por un hombre. Eso no era una piedrita, eso era una roca, mis hermanos, que ni siquiera muchos hombres podían rodar. Y además de eso, contaba con un sello que se hubiese notado si lo hubiesen roto. Para mover esa piedra tenían que romperlo. Y para romperlo tenían que saber de que si lo rompían, entonces el cuerpo podría haber sido robado. Pero era imposible, mis hermanos. Fue el poder de Dios quien rodó esa piedra. ¿Y saben por qué? Porque dentro de esa roca había una roca más grande, que era nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esa roca estaba nuestra roca fuerte, que era Cristo. La resurrección es la doctrina fundamental del cristianismo y prueba de la deidad de Jesús y del cumplimiento de su promesa de resucitar. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17:23 dice: y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20:19 dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En contraste con la realidad de la resurrección de Cristo, ninguna otra religión está basada en la resurrección de su líder. ¿O será que Mahoma resucitó? Buda resucitó. Hechos capítulo 2, versículos del 32 al 36. Hechos capítulo 2, versículos del 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que es exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, y esto es importante, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La tumba vacía y la transformación de los apóstoles y su celo de proclamar el Evangelio solo pueden explicarse por la resurrección de Cristo. Mis hermanos, solo la resurrección nos da el valor para predicar el Evangelio. Solo la resurrección es la que nos da la esperanza de llegar a los perdidos y predicarles el Evangelio. Mis hermanos, los apóstoles no morirían por una mentira. Aún en los momentos más duros de sus vidas, siguieron manteniendo esa verdad. Nadie muere por una mentira. Estos apóstoles que nos muestra la Biblia
no son los apóstoles de hoy. No. Si estos apóstoles de hoy vieran la vida de estos apóstoles bíblicos, quién sabe si quisieran ser apóstoles o si quisieran ser profetas como Isaías. No, yo soy profeta y se jactan porque son profetas. Sería bueno leerles Isaías, capítulo 6, el llamamiento. Heme aquí, Señor, envíame a mí, sin saber a qué iba ese profeta. ¿Sabes qué? Tú vas a predicar para que sus corazones se endurezcan, para que los que te oigan no te escuchen, para que los que te vean sean ciegos. Dime tú si un apóstol de esto va a ir a predicar hoy así. Esta resurrección nos da ese valor de aceptar el mandato de esta gran noticia, y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El mandato para su pueblo, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Mis hermanos, a Dios le plació por el puro afecto de su voluntad que las primeras personas, oígase bien, las primeras personas que dieran las buenas nuevas fueran dos mujeres. Y no me pregunten por qué. No me pregunten por qué. Pero tampoco me vengan a decir de que entonces, basado en esto, por eso es que hay pastoras. ¿Sí ven? No me pregunten por qué eran dos mujeres. Pero lo que sí sé, porque la Biblia lo dice, es que las dos primeras personas en dar las buenas nuevas fueron mujeres. Esto nos da una luz de que predicar el Evangelio a las personas en diferentes partes no es solo de los hombres. Las mujeres deben predicar el Evangelio también. El mandato es para todos. Mujeres, hombres, jóvenes, incluso niños que ya conocen del Evangelio. ¿O es que no son capaces de decirle a sus hijos que conocen del Evangelio, ve y habla a tu amiguito de Cristo? Todos tenemos la obligación, el mandato. Las mujeres pueden enseñarle a los niños en casa. Ellos también necesitan el Evangelio. A otras mujeres, como siempre se los he recalcado acá, a su vecina. A veces queremos llevar a Cristo y la que está a 2 metros ni siquiera lo conoce. Enséñale. Muchas mujeres luchan, en serio, con el problema del púlpito. Hay otras que no, pero sí conozco mujeres que luchan con este problema. No aceptan que desde el púlpito no puedan predicar. Y no es cuestión de que a uno se le inventó. El apóstol Pablo lo dijo y lo dejó como mandamiento. Este es el mismo mandato que se nos extendió a todos nosotros ya con nuestro Señor resucitado antes de ascender a los cielos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandato para todos los discípulos. Y saben una cosa, a mí estos versículos que están acá siempre me han encantado y me llama la atención algo, de que siempre nos fijamos, por tanto, ir y hacer discípulos. Y el corazón de nosotros se carga por ir y hacer discípulos, como si dependiera de nosotros. Ir y hacer discípulos. Pero se nos olvida cómo empieza Cristo con este mandato. Toda potestad me es dada a Cristo, no a nosotros, en los cielos y en la tierra.
Mi hermano predica, pero descansa en el Señor, de que es el Espíritu Santo quien obra en el corazón de cada persona. Y obra si así es su voluntad. De esto se trata la buena nueva, mis hermanos. Muchas veces queremos evangelizar, y este es otro de los problemas que normalmente tenemos. Evangelizamos y nos quedamos como en la introducción, nos quedamos en el viernes. Cristo murió por ti. ¿Sí? Cristo murió por tus pecados. ¿Sí? Y nos quedamos en el viernes. Hermano, a veces parecemos predicando como si estuviéramos en una funeraria. Nos quedamos con Cristo crucificado. ¿Cómo tú le puedes dar una buena nueva a una persona que no conoce del Señor si le estás mostrando un Dios que está muerto? Que mira, Cristo murió por ti. Y se queda en el murió. Y es que la obra terminó allí. Mi hermano, la Biblia dice que sin la resurrección, vana es vuestra fe. Vanas son los que predicamos también. ¿Para qué predicamos si ese Cristo que tú estás diciendo que murió ni siquiera resucitó? Parecemos testigos de Jehová. Cristo murió, sí, Cristo murió. Ellos también dicen lo mismo. La diferencia es que nosotros sí proclamamos su resurrección, que ellos no la dicen. Miren, pequeña diferencia. Pero a veces le queremos hablar a un hermano, no a un hermano, a una persona que no conoce del Evangelio. Y quiere mostrarle su pecado y te enfatiza en su pecado y muere por el pecado de esa persona. Cristo murió por ti. Pero la buena noticia es que el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos. Y así como ese poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, te puede resucitar a ti. Porque tú estás muerto. Tú no eres una persona buena. Tal vez tú eres bueno delante de Hitler, pero delante de Cristo tú estás muerto. Y lo único que puede resucitarte es el poder de Dios. ¿Pero a qué debemos toda esta predicación vana? Gracias a la predicación que hoy en día están mostrando todos estos predicadores. Dios es amor. Le hablan a Dios o le hablan a los hombres de Dios es amor y no le muestran su pecado. Es que le muestro su pecado y se me va de la iglesia. Entonces, ¿qué evangelio está proclamando? Si Cristo murió por pecadores. Es la resurrección la que nos termina de completar el gozo realmente de lo que entendemos del evangelio. No podemos olvidar que la palabra evangelio en su sentido original supone un mensaje de buenas nuevas o buenas noticias, causantes de gozo y que tenía un sentido de victoria. Un Cristo aún en la tumba no podría ser un mensaje de gozo y de victoria. ¿Victoria de qué? Si ese Dios que tú me proclamas está muerto. Es la resurrección la que prueba que Cristo venció la muerte y el pecado. Y a través de ella Jesús nos promete vida eterna después del perdón de pecados. Es la resurrección la que hace todo esto posible, mis hermanos. Tanto es así que Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está ahí en vuestros pecados. Sin la resurrección, la cruz pierde todo su sentido, su valor y su significado. El día que Cristo resucitó, ese domingo en la mañana, hubo gozo en el cielo y gozo en la tierra. Cuando Cristo pronuncia sus últimas palabras en la cruz, consumado es, estaba diciendo,
Mi obra redentora ha quedado cumplida al dedillo, a cabalidad, perfectamente. No hay más nada que puedas hacer. Los poderes de las tinieblas han sido desarmados. El pecado no tuvo poder sobre mi vida durante toda la existencia aquí en la tierra. Y ya solamente restaba proclamar esa victoria, lo cual ocurrió el domingo en la mañana. Y ese domingo de resurrección, el grito de victoria fue alcanzado y el Padre dijo desde los cielos, amén. El domingo de resurrección es el amén del Padre a ese consumado es. Para los autores del Nuevo Testamento, la resurrección fue el punto focal de su predicación. Y para nosotros debe ser exactamente lo mismo. Y esto fue lo que las mujeres hicieron. Atendieron el llamado del ángel para que fueran hasta donde los discípulos a darles la buena nueva. Nuestro Señor ha resucitado, gritaban ellas. Y es esto lo que nos lleva a nuestro último encabezado. La obediencia de su pueblo, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras que Adán, hombre creado perfecto, pecó al no obedecer a Dios, de no comer del árbol de la ciencia, estas mujeres, con Cristo resucitado, obedecieron al mandato del ángel de ir a darle las nuevas a los discípulos del Señor. Y no solo obedecieron al ángel, sino que lo hicieron con temor y gran gozo. Temor y gran gozo, mis hermanos. Nunca olviden eso al proclamar el Evangelio de Cristo a personas que no lo conocen. Proclámalo con temor, delante de Dios y de parte de Dios. Y con gozo porque nuestro Cristo ha resucitado. Ese temor, mis hermanos, no es miedo. Ese temor es reverencia por quien hablamos. Es reverencia por quien predicamos. Es reverencia a aquel que nos salvó. Es respeto por su palabra y la decimos tal cual como Él la enseñó. Miren, hermano, yo no sé cómo será ese último día, el día que Cristo venga. Pero el Señor nos recuerda en Mateo que muchos me dirán, Señor, Señor, y no proclamamos en tu nombre. Hicimos fuera demonios. Y el Señor que les dice, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Se ha perdido la reverencia por la palabra de Dios. Ya cualquiera se pone en un púlpito a hablar. Cualquiera. Tienen toda una semana de pecado y vienen el domingo y se tienen la desfachatez delante del Señor. A hablarles a otros. Mire, mi hermano, pararse aquí es tierra santa. Con esto no estoy diciendo que no seamos imperfectos. Claro que sí. Y seguiremos siendo. Porque aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Seguiremos en la lucha. Mi hermano, pero estás luchando o te estás dejando vencer de ese pecado. Pero hemos perdido reverencia hacia la palabra de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Gracias a eso, el mundo nos mira como nos mira. Desde que estoy aquí parado, ya han pasado como 30 personas por ahí. Y te garantizo que por lo menos la mitad habrán dicho, a joderlo, ¿qué se cree? Pero es culpa de nosotros mismos. ¿Qué testimonio estás dándole al mundo de tu Señor? ¿O será que con tu vida, por eso es que el mundo blasfema del Señor? No es solo el evangelio que proclama. Mi hermano, hasta el diablo se sabe las escrituras.
Biblia dice que los demonios lo conocen y tiemblan. Y yo no sé cómo muchos creyentes no tiemblan delante de Dios. Abusan de la gracia. Y no solo es temor, sino gozo. Mi hermano, y ese gozo no es gritería. Ese gozo no es algarabía. Ese gozo no es gozo sin conciencia. Ese es un gozo que nace del corazón por aquel que prometió que resucitaría. Aquel que dijo que se levantaría de entre los muertos, y así pasó. Ese gozo al sentir de que nuestra fe tiene un fundamento y es una persona, nuestro bendito y precioso Salvador Jesucristo. Pero han confundido el gozo en estos tiempos también. Mira, esa iglesia sí tiene gozo, mira cómo bailan, mira cómo dan vueltas, mira cómo saltan. Ahí está el Espíritu. Pasarán y dirán, esta iglesia no tiene ni gozo. ¿Cómo han tergiversado el gozo? Esa gritería, ese bailoteo, mi hermano, con el respeto que se merece, lo ven mejor en una discoteca. Porque aún el mundo hace esas cosas mejor que los creyentes. Pero han confundido el gozo con todas estas cosas. Obras de teatro. Mi hermano, el mundo hace mejores obras de teatro que lo que los hace la iglesia. No, pero es que hay que llamarlos por medio de la obra de teatro. Entonces te mantendrás dándole teatro domingo tras domingo. Porque aquello que llamaste por la carne, lo tienes que mantener en la carne. Pero es por eso, porque no descansamos en Él que ha resucitado. Descansamos y queremos poner en nuestra fuerza convencerlo como de lugar, convencer sus corazones porque Él tiene que ser creyente. ¿Quién dijo? No, Dios me dijo. No tienen reverencia. Y esto lo digo no por burla, lo digo con gran preocupación y con gran tristeza. Quizás la mayoría de nosotros hemos venido de esos contextos religiosos. Y hay que orar por ellos, hay que orar por ellos. Con ese temor y gran gozo que debemos predicar el Evangelio. El mensaje de redención, de liberación llevado a cabo en la cruz, donde Dios Padre crucificó a su Hijo y éste derramó su sangre para el perdón eterno de nuestros pecados, con el cual el Hijo satisfacía completamente, de una vez y para siempre, la justicia perfecta de Dios, aplacando su ira contra el pecador, contra ti y contra mí, mi hermano, porque su ira cayó sobre su Hijo, porque ese es el otro evangelio que están predicando. Cristo sufrió por tus pecados. Mira lo que lo clavaron en una cruz, qué dolor. Miren lo que le pusieron espinas, una corona de espinas en la cabeza, qué dolor. Y creen que tu pecado costó bueno los clavos y la corona. Mira cómo simplifica el valor del pecado delante de un Dios santo. No, mis hermanos. Los clavos y la corona seguramente sí dolieron. Pero lo que más duele a una persona es la separación de Dios. La ira de Dios sobre ti, que es lo que van a recibir los impíos aquel día si no se arrepienten. Y en ese momento, eso fue lo que Cristo sufrió, el abandono del Padre. No fueron los clavos, no fue la corona, fue el abandono del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? ¿Por qué? Un Dios tan bueno como abandonó a su Hijo. ¿Cómo conciliamos eso ahí? No, mi hermano, no hay que conciliar nada. Es que Dios
no se complace en el pecado, y en ese momento eran los pecados nuestros los que estaban encima de su vida. Y aún predicamos un evangelio light, que a la gente no le incomode mucho, de que su pecado está medio bien visto. Mira, tú eres malo, pero puede ser peor. Y así lo aplacamos. Eso es el evangelio, mis hermanos. Por tanto, no lo callen, no lo diluyan, no lo debiliten, no lo escondan, no lo distorsiones, no lo nieguen, no te avergüences por amor de Cristo de ese evangelio. Proclámalo para el resto de tu vida mientras estés en este mundo con temor y gran gozo, como lo hicieron estas mujeres. Porque ciertísimamente os ha parecido que ahí está la salvación. Si tú estás aquí en este lugar, amigo mío, y no conoces del Señor, déjame decirte que no es casualidad que tú estés acá, porque en Dios no hay casualidades, hay providencias divinas. Amigo, en ninguna otra religión encontrarás salvación, porque ninguno de sus líderes resucitaron. Solo el cristianismo puede decir con temor y gran gozo, nuestro Señor resucitó, y es en esa resurrección donde se cumple todo el evangelio. Deja a Cristo, amigo mío, en arrepentimiento y fe. Pídele que te perdone, con una conciencia de que tú eres un pecador y que estás alejado de Él. Y de seguro el Señor te perdonará en Cristo. Y tú, mi hermano, que estás en este lugar, tienes el mandato del Señor de ir y predicar el evangelio. Pero hazlo completo, mi hermano. No te quedes simplemente en la cruz. No vuelvas un velorio tu predicación. Hermano, predica el evangelio completo. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Predícalo completo y con temor y gran gozo, mi hermano. Quiera el Señor que este mensaje cumpla el propósito por el cual ha permitido que se enseñe. Amén.